¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Les saluda Manuel. Hoy es el 4 de julio. Mis hermanos, parte de perseverar y seguir adelante es dejar atrás el equipaje del pasado que nos distrae y nos lleva a la depresión. Oremos al Señor para que haga milagros de cambio en nuestra vida y que seamos una nueva persona, llenos del gozo y del amor de Cristo Jesús. Y ahora enfoquemos nuestro pensamiento en el libro que nos da la orientación y ayuda para olvidar el pasado y guiarnos hacia el presente y futuro de bendición espiritual. La lectura de hoy empieza en el libro de Segundo de Reyes, en el Antiguo Testamento, el capítulo 23 al versículo 31, continuando al capítulo 25, versículo 30. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 22 al versículo 17 y el capítulo 23 al versículo 10. En el libro de Salmos, el capítulo 2, versículo 1 al 12. Y finalmente Proverbios 18-13 de la Biblia de las Américas. Reinados de Joacás y Joacim. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Y Faraón Necao lo puso en prisión en Ribla, en la tierra de Amat, para que no reinara en Jerusalén. E impuso una multa sobre la tierra de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Faraón Necao hizo rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y cambió su nombre por el de Joacim, pero tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y allí murió. Y Joacim dio la plata y el oro a Faraón, e impuso contribuciones al país para entregar el dinero conforme al mandato de Faraón. Exigió la plata y el oro del pueblo de la tierra, a cada uno conforme a sus bienes, para dárselo a Faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. En los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Y el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá, para quitarlos de su presencia, por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, y el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres, y su hijo Joaquín reinó en su lugar. Y el rey de Egipto no salió más de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Eufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. En aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia.
él y su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año 8º de su reinado. Sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. También se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia, asimismo a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos del país, se los llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres valientes, 7,000, y los artesanos y herreros, 1,000, todos fuertes y aptos para la guerra. También a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y aconteció que en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. A los 9 días del mes 4, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para el pueblo de la tierra. Y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta, entre 2 murallas, junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y éste lo sentenció. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. En el mes 5, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y al resto de la multitud, los llevó en cautiverio Nabuzaradán, capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de la guardia se llevó además los incensarios y los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura.
En cuanto a las 2 columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso del bronce de todos estos objetos. La altura de una columna era de 18 codos y tenía sobre ella un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, con una obra de malla y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y la segunda columna era igual con obra de malla. Entonces el capitán de la guardia tomó al sumo sacerdote Seraías y al segundo sacerdote Sofonías y a los 3 oficiales del templo. Y de la ciudad tomó a un oficial que estaba encargado de los hombres de guerra y a 5 hombres de los consejeros del rey que se hallaban en la ciudad, y al escriba del capitán del ejército que alistaba a la gente del país, y a 60 hombres del pueblo de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Entonces los hirió el rey de Babilonia y les dio muerte en Ribla, en la tierra de Hamat. Así Judá fue llevado al cautiverio, lejos de su tierra. Y en cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Geladías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los jefes de las tropas, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, vinieron a éste en Mispa: Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet, Netofatita, y Jaazanías, hijo de Maacateo, ellos y sus hombres. Y Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres, y les dijo: No temáis a los siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero sucedió que en el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, vino con 10 hombres e hirió a Gedalías, y éste murió junto con los judíos y los caldeos que estaban con él en Mispa. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los jefes de las tropas se levantaron y se fueron a Egipto, porque temían a los caldeos. Y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 22 al versículo 17 y el capítulo 23 al versículo 10. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: Apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: Ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron sus voces y dijeron: Quita de la tierra a ese individuo,
no se debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: «¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio?». Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo: «¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es romano». Vino el comandante a Pablo y le dijo: «Dime, ¿eres romano?». Y él dijo: «Sí». Y el comandante respondió: «Yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero». Y Pablo dijo: «Pero yo soy ciudadano de nacimiento». Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. Y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano, y porque lo habían atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran, y llevando a Pablo, lo puso ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: «Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia». Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen?». Los que estaban allí observando dijeron: «¿Al sumo sacerdote de Dios injurias?». Y Pablo dijo: «No sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo». Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos». Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente, diciendo: «No encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado?». Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza, y lo llevaron al cuartel. Salmos 2, del 1 al 12. ¿Por qué se sublevan las naciones, y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se siente en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino.
pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Mis hermanos, la fe nace del oír. Y qué bueno que estuvieron con nosotros para oír la palabra del Señor. Esperamos que la lectura de hoy siembre en su corazón la semilla de salvación en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Les habló Manuel. Hasta el día de mañana. Que Dios le bendiga.